Victoria 1-0 de Independiente frente a Guaraní por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025. Enorme triunfo de Independiente de cara a la definición del grupo, de cara a la última fecha. Independiente depende de sí mismo para quedarse con el primer puesto. Va a estar recibiendo a Nacional Potosí el miércoles 28, si no me equivoco, nuevamente de local. Así que Independiente tiene todo a favor después del triunfo de hoy para quedarse con el primer lugar. Y también un alivio después de lo que fue el comienzo de la fase de grupo, donde perdiste 2 de 3 partidos. El único partido que habías ganado fue de manera agónica. No fue el inicio más esperado de Independiente, donde también el desgaste que venía haciendo en la fase de grupos, el viaje a Bolivia, terminó repercutiendo en el final del torneo. Pero la verdad que hoy Independiente está mucho más acomodado de lo que era hace 2 semanas incluso, así que eso es un alivio muy grande porque yo la verdad que temí por no volver a ver al Independiente desde el comienzo de año, teniendo la doble competencia, teniendo el viaje a Bolivia como digo. Más allá de la victoria de hoy, yo me quedo mucho con la imagen que dio hoy Independiente. No salió a especular, la verdad que se llevó puesto a Guaraní desde el primer minuto. Ya en el primer tiempo mereció irse ganando cómodamente. Bacari hizo tan solo 2 modificaciones con respecto a la clasificación de Independiente frente a Independiente Rivadavia. Salida de Marcone, obligatoria, porque tenía que cumplir la segunda fecha de suspensión, el regreso de Cedrés al equipo titular, un cambio que era totalmente cantado. Y la salida de Millán para el ingreso de Tarcia. Después de lo que fue el segundo tiempo frente a Independiente Rivadavia, donde contamos con Tarcia por el lado izquierdo y a Montiel por el lado derecho, la verdad que tenía ganas de ver a los dos como titulares hoy, así que Bacari se inclinó por esa opción. Que Millán jugando de extremo izquierdo no le da las mismas soluciones que jugando por derecha, y es algo que vengo remarcando hace muchos partidos, porque es algo que Bacari, ante la falta de eficacia o el bajo nivel de los extremos, terminó también probando. Y la verdad que Millán por izquierda no te da lo mismo que por derecha. Y Tarcia en esa posición cumple muchísimo más y se vio hoy. Como dije, un partido que Independiente mereció irse ganando cómodamente. Al entretiempo tuvo unos primeros 15 minutos muy parecidos a los 15 frente a Independiente Rivadavia, donde se llevó puesto al rival generando ocasiones cada 1, 2 minutos, una tras otra. Llegó como 15 veces en el lapso de la primera media hora, pero con muy pocos remates al arco. No fueron igual los primeros 15 que los segundos 15. En un momento el arquero de ellos, que era el tercer arquero, cosa que no es un dato menor, porque creo que Independiente tenía que haber aprovechado eso, porque no es solamente rematar al arco por rematar, sino acertar entre los tres palos. Estabas ante un arquero que no suma minutos, que es justamente el tercer arquero de un equipo paraguayo, así que Independiente tenía que haber aprovechado más eso. Se veía incluso en los centros, cada centro que iba al área, el arquero ni siquiera intentaba agarrarla, sino sacársela de encima. Pero bueno, el arquero en un momento enfría el partido y eso también enfrió a Independiente justamente. Entonces los segundos 15 no fueron los mismos que los primeros 15, donde generó situaciones con Jiménez, con Loyola, con Cabral, con todos los jugadores de mitad de cancha en adelante tuvieron su ocasión de peligro, Montiel también. Finalmente el gol que iba a terminar llegando al final del primer tiempo. Gol de Tarcia desde afuera del área, segundo gol de manera consecutiva en Copa Sudamericana que convierte Tarcia. Venía de convertir frente a Boston River en Uruguay. Y la verdad que esto también tiene que servirle de confianza para Tarcia, que venía haciendo un buen partido, pero siempre el hincha está con la lupa en si hace o no un gol. Porque algo que yo siempre le destaqué a Tarcia es el despliegue físico, es que si Angulo pasa al ataque, Tarcia te da la posibilidad de no quedar mal parado. Que entiende bien también el hecho de jugar al fútbol, que no es atolondrado con la pelota, no patea largo por patear, que es algo que le pasa a Montiel, que se vio hoy mismo, que no sé, pateaba el arco desde un lugar incómodo, tomaba a veces una mala decisión, que sí, después te puede clavar un gol como el que le clavó Independiente Rivadavia, eso no hay ningún tipo de duda, incluso tuvo las posibilidades de hacerlo, pero Tarcia no es ese estilo. Tarcia es un jugador que va más a lo seguro, que tiene errores, obviamente, como también tuvieron errores Cabral, como tuvo errores Loyola, como tuvo errores Montiel, Jiménez incluso. Y no creo que haya otro jugador que se merezca ser titular en esa posición, porque Montiel cuando juega en esa posición no rinde igual que por derecha. Millán cuando juega en esa posición no rinde igual que por derecha. Y el único que había probado Bacari en esa posición y que por lo menos cumplió fue Taborda. Pero no suma más de un partido, entonces obviamente
no va a ser titular en partidos de este calibre y Tarza sí tiene que serlo. La única clara que tuvo Guaraní fue después de un error de Valdés, que ya venía de cometer un error frente a Independiente Rivadavia donde la pelota se estrella en el palo. En esta ocasión él se recupera y logra trabarle la pelota al delantero antes de definir. Hay que ver si era o no offside, que prácticamente todo el primer tiempo se jugó sin VAR. Un Independiente que va más allá de las situaciones de peligro, sino que estaba muy metido en el hecho de presionar, en el hecho de buscar conexiones, de juntar pases. El Independiente que le gusta a la gente, el Independiente que llegó a ser uno de los mejores equipos del año, al principio de año, y después se fue pinchando. Un segundo tiempo que salió con el mismo 11, Bacari, obviamente con la tranquilidad del resultado a favor, un Guaraní que se te iba a venir un poco más, porque bueno, justamente Guaraní también tenía que tener la obligación de ir a buscar el partido, pero que siguió generando ocasiones de peligro. Más allá de eso, las más claras creo que nacieron de los pies de Jiménez, que bueno, no terminó pudiendo convertir su gol en el partido. Tuvo una muy clara que pasa por al lado del palo, después una enorme jugada entre Cabral y Loyola que tuvieron un partidazo. Sí, es verdad que me parece que Cabral fue de más a menos, más allá de esa jugada, pero sí que Loyola fue la figura total de Independiente, corrió, metió, hizo jugar, pateó al arco. La verdad que Loyola es una locura, una locura. Lamentablemente, obviamente no puedes evitar pensar qué va a pasar con él a mitad de año, pero bueno, mientras esté hay que disfrutarlo porque es una de las piezas más importantes de Independiente si quiere lograr objetivos. Algo que tenía muy importante Independiente, yo creo, para el partido de hoy, era que le sobre media hora. Cuidar piernas por media hora, porque tenés una final prácticamente dentro de 3 días en la Bombonera, que va a requerir de un desgaste físico enorme. Vas a jugar contra un equipo que no juega Copa, que más allá de que esté ante un bajón futbolístico muy notorio, no deja de influir el hecho de jugar 3 días antes, más allá de que sea de local, más allá de que sea ante un rival inferior, el desgaste físico está. Entonces era muy importante irse ganando al primer tiempo, liquidarlo antes de los 60 minutos, como pasó frente a Boston River. Frente a Boston River dije lo mismo, porque bueno, habías tenido el viaje a Uruguay, venías también con una seguidilla de partido, tenías que jugar con frente a Independiente Rivadavia, y bueno, ahí Independiente cumplió. Pero bueno, en esta ocasión Jiménez no convirtió en las ocasiones que tuvo, Montiel lo mismo. Después Bacari iba a meter a Hidalgo y a Millán. Justamente los que iban a salir iban a ser Jiménez y Montiel. Millán que iba a estacionarse por derecha. E Hidalgo iba a entrar a jugar de delantero centro. Y en la primera que tiene Hidalgo, que la recupera si no me equivoco, y sale disparado para adelante en una ocasión que era de mucho peligro. No me acuerdo ahora, Mansur, el jugador de Guaraní, se tira directo al tobillo de Hidalgo, directo a pegarle, directo a frenar el ataque. Era una roja más grande que el estadio y el árbitro sacó amarilla. Y lo peor no es que el árbitro haya sacado amarilla, sino que desde el VAR, que no sé si en ese momento funcionaba o no le dijeron que era para roja. Fue directo al tobillo. Si lo llegaba a agarrar de lleno, nos quedábamos sin Hidalgo por lo que quedaba de año. Es una locura que el árbitro no haya expulsado a Mansur, algo que iba a ser muy importante también de cara a la última media hora, porque Guaraní se quedaba con uno menos, se le podía llegar a abrir el arco o los espacios también a Independiente para poder liquidarlo y que le sobre esa media hora que digo. Pero bueno, lamentablemente el árbitro no tomó la decisión de no echarlo, porque para mí era una roja más grande que el estadio, como digo. Más allá de eso, me gustó muchísimo el ingreso de Hidalgo, que entró con muchísimas ganas, nuevamente delantero centro, cosa que me hubiese gustado ver más seguido en el año y no solamente ahora, que encima con el regreso de Ábalos seguramente contra Boca esté disponible. No sé si va a ir como titular, pero va a estar disponible. No volvamos a ver a Hidalgo de delantero, salvo que se lesione alguno de los tres que juegan en esa posición. Pero bueno, me hubiese gustado ver a Hidalgo más jugando de delantero, que contra Boston River entró en la misma posición y la única que tuvo la transformó en gol, y no explotar tanto a Jiménez como sí ocurrió después de la lesión de Ávalo, porque Jiménez fue titular frente a Atlético Tucumán, fue titular frente a Central, con el equipo titular también fue titular Jiménez. Así que me hubiese gustado ver a Hidalgo por lo menos titular en algún partido de eso, sobre todo frente a Central, que bueno, rotaste. Y si le diste la oportunidad a Borda, le diste la oportunidad a Medina, hubiese estado bien que le pongas a Hidalgo, que encima Jiménez venía a jugar hace 3 días frente a Atlético Tucumán. Pero bueno, es algo que ya es al pedo lamentarse, la verdad. La última media hora, la verdad que no recuerdo muchas situaciones de peligro. Sí que Independiente tuvo las ocasiones para convertir el segundo gol,
La más clara obviamente fue en un cabezazo de Millán, después de una peinada de Loyola en un córner que cabecea abajo del arco y termina estrellándose en el travesaño, pero después no tuvo ninguna ocasión que vos digas muy clara. Sí, situaciones que podían haber terminado con más peligro. Un remate de Millán que va a las manos, dos remates de Millán que van a las manos del arquero de Guaraní. En los últimos 15 minutos que se iba a dar la salida de Cabral, que como digo estaba muy cansado físicamente. El regreso de Galdame después de lo que fue la lesión, después de haberse perdido varios partidos, sumó 15-20 minutos prácticamente. Y sobre el final del partido, cuando Independiente ya estaba sufriendo la falta de eficacia de gol, era todo de Guaraní, sin generar tantas situaciones de peligro, pero sí con el cagazo, que siempre está, con que, bueno, te pueden llegar una vez y clavarla, incluso tiene una chance clarísima ahí que termina atajando Rey sobre la línea, después un par de rebotes, pero bueno, la jugada que había sido anulada por offside, pero el cagazo estaba. La verdad que es algo que no hay que negar, porque frente a Boston River ibas ganando 1-0 y con una jugada aislada te lo terminaron empatando y después lo terminaste ganando de manera agónica. Entonces el miedo estaba. Angulo terminó recibiendo también la tarjeta amarilla, por lo que se va a perder la última fecha frente a Nacional Potosí. Hay que ver si Porle va a estar disponible para jugar ese partido, porque hoy no fue ni siquiera al banco de suplente por una molestia, sino bueno, jugará Jonathan de Torza, esperemos. Y bueno, un Independiente que termina quedándose con 3 puntos muy valiosos, merecidos, porque mereció golear incluso. Me quedo con que la versión de Independiente fue muy buena, generó situaciones de peligro, se llevó puesto al rival. Por la falta de gol que tiene este plantel, no terminó liquidándolo antes de tiempo. Bueno, ahora frente a Boca el día lunes 21:30 La Bombonera por los cuartos de final del torneo de apertura. Veremos qué cambios hace Bacari ante la vuelta de Ábalos, si lo pone como titular. Me parece que igual sería arriesgado, teniendo en cuenta que bueno, vuelve una lesión y hay que ver cómo está físicamente. Me parece que el hecho de que haya salido Jiménez, que más allá de que venía errando goles, también yo creo que es para cuidarlo de cara al lunes, lo mismo con Montiel. Me parece que el que va a salir va a ser Cedrés, lamentablemente, porque bueno, me parece que lo correcto sería que Cedrés se mantenga en el equipo titular. Va a ser la vuelta de Marcone, más allá de que Boca no esté bien de lo futbolístico, no deja de ser Boca, no deja de ser un clásico, un partido aparte. Independiente no gana hace muchísimos años en la Bombonera, más allá de que no se jugaron tantos partidos y que también acumula muchos empates. Es una cancha que le cuesta, lógicamente. Lo dije en la predicción, si Independiente quiere salir campeón este año, si quiere volver a ser, tiene que dar el golpe el lunes en la Bombonera. Es un partido muy importante, confianza plena en este plantel y esperemos dar el golpe en la Bombonera y quedarnos con la clasificación y estar ahí nomás de un nuevo título local, pero bueno, fácil no va a ser.